cómo me comentaste que ya habías avanzado un borrador y que estabas complementando con algunos cambios que quieres hacer, ¿no? Eso, sí, sí, eso que mandé, pues ahorita es el borrador, ¿no? Y ahí, pues, lo que busqué sobre sobre este texto es platicar un poco sobre la manera en la que pues, ciertos elementos culturales se han ido transmitiendo entre regiones y se han ido afianzando, ¿no? Como elementos propios de cada región, de manera muy, muy general, ¿no? Tampoco me voy a lo profundo, pero ahí después menciono un ejemplo que me gustó mucho, que identifiqué hace tiempo, de, de, de la porcelana china, la porcelana azul blanca, que es como la más tradicional, Aquí, lo que y estoy viendo cómo, acá. ajá, y cómo pasó a Europa, y en Europa, en ciertas regiones se volvió muy tradicional, especialmente, por ejemplo, hay una muy famosa en Holanda, que es el azul Delft, y después de Europa, cómo pasó a América, ¿no? Y llegando aquí a México y teniendo un lugar en la ciudad donde vivo, en la ciudad de Puebla, llamándose aquí Talavera Poblana. Cada una con sus particularidades, ¿no? Y sus estilos, pero la inspiración, la tradición, cómo fue moviéndose desde Asia, pasando por Europa y llegando hasta México, teniendo un estilo similar, aunque con sus características propias y utilizando materiales de cada región, ¿no? Acá, pues es muy claro cómo, bueno, la porcelana china se volvió muy cotizada en Europa y en Europa después hubo quienes empezaron a hacer sus propias versiones de no porcelana, pero sí de cerámica con ese mismo estilo, pero aplicando elementos regionales y después de ahí cómo se fue moviendo, ¿no? El movimiento cultural y en Europa pues es bastante intenso desde hace muchos siglos, ¿no? En Holanda pues empezaron a desarrollar esto, los Países Bajos un tiempo fueron territorio español y entonces pues los españoles tienen eso, lo toman como elementos que utilizan en su territorio y después llegando aquí a América pues lo empiezan a instalar, ¿no? La producción de este tipo de piezas. Y entonces, ¿cómo este proceso cultural, creativo, dices, bueno, cada región tiene su tradición artesanal, pero una se ha influenciado de otra, ¿no? Entonces preguntarse, bueno, ¿quién es dueño de qué? Si Ese es un al buen, final, pues es una siempre hubo buena esta. pregunta, ¿no? Es una buena pregunta que puede ser la conclusión de todo este texto y a mí me parece fenomenal cómo lo planteas tú, porque nos demuestra que a pesar de esa, entre comillas, que se puede decir que se está copiando, pero estás copiando en el sentido de la técnica, ¿no? Pero la iconografía, la carga cultural, la carga emocional que transmite esa artesanía es totalmente ya auténtica y mexicana. O sea, yo cuando yo me traje, tengo aquí uno de esas vaquillitas, ahí lo tengo por ahí, te lo muestro después. Ajá, Es México, ¿no? O sea, de pronto los colores te dan una reminiscencia. Pero ese debate es interesante, ¿no? Yo creo que ahí deberías darle un énfasis en el que, como, comenzando con una pregunta, ¿no? ¿Y de quién es esto, no? O sea, exacto. Sí, porque aquí lo menciono, ¿no? Que antes pues, los movimientos culturales sucedían, aunque no había los sistemas que hoy tenemos, pero sucedían, aunque tardaban muchos años. Hoy eso se aceleró, ¿no? Hoy tenemos esos movimientos culturales de forma hiperacelerada. Y entonces los términos, pues como temas de apropiación cultural y cosas así, tenemos que saber definir, ¿no? ¿Dónde sí es apropiación cultural? ¿Dónde sí es una transmisión de elementos culturales? Y, y hasta dónde proteger, ¿no? Porque imagínate que los chinos hubieran dicho en su momento, ¿no? Este estilo es nuestro y no lo compartimos con nadie y en ese entonces, pues, no sé, alguna manera de prohibirlo, ¿no? Al final fue un tema de fluir normal, un tema de fluir social, un tema de fluir de los mercados, pero al final, como dices, cada lugar
pues aplicó su iconografía y su cultura, ¿no? En los holandeses, pues ahí en sus piezas, pues tienen elementos de su región, con íconos muy de su región y nada más, ¿no? No, pero si tú lo ves de lejos, podrá recordarte a la porcelana china, pero no es porcelana china, ¿no? Entonces, eso es ahí por donde quiero trabajar el discurso, eso, donde lo he buscado, ¿no? Ya es ir afinando, ir detonando algunas inquietudes, preguntas, pero sí, ¿no? ¿Quién es dueño de qué? ¿No? Porque al final nada es 100% original. Sí, sí, definitivamente, yo comparto totalmente y yo creo que cae a pelo en el tenor del libro y yo creo que también está bien, o sea, tampoco es que este libro tiene que ser, como dices tú, o sea, algo acucioso respecto a la historia de la artesanía mexicana. Yo creo que lo más sensato en este libro es que lo toques de manera general para que este lector conozca México, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Que se conozca México a través de esta excusa, este tema de la propiedad, ¿no? Y seguramente en otros países, al leer este ejemplo, podrán sentirse identificados con algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre la madera, ¿no? Estas técnicas de- que le llaman almudéjar, ¿no? Que son detalles que permiten detalles muy elaborados, ¿no? Claro. De mucha influencia árabe, ¿no? Mudéjar creo que se llama, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, Sí, y que eso y se ha nadie duda que transmitido. es español, ¿no? O sea, cuando ves, nadie duda que es español, aunque los balcones, esto, ¿no? No sé, no sé. Exacto. Yo creo que esa puede ser una mirada interesante, ¿no? Sí, porque a veces existe esta situación de, es que esta artesanía es de nuestra región y nada más, pero la verdad es que, o sea, sí, los íconos que se expresan a través de esas técnicas son de la región, pero a veces hay quienes defienden mucho la técnica, pero la técnica puede ser heredada de otro lado, ¿no? De otra región, de otros, o sea, y ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, al final pues es un tema vivo, ¿no? Es un tema que requiere de esta transmisión. Mira, yo creo, ahora escuchándote, yo creo que puedes hacer una metáfora, ¿no? Eh, se me ocurre, ahora que me has tocado esto, o sea, es como la música, se me ocurre, ¿no? O sea, es como que las músicas tradicionales, obviamente los instrumentos originales ya no existen, ¿no? Claro. Pero el sentir, la estética musical, el gusto, puede ser tocado, a mí se me ocurre, ¿no? No sé, con órgano digital, con guitarra eléctrica, ¿no? Y puedes Claro. reproducir lo mismo. Y es ese mismo sentir con la cerámica, ¿no? O sea, la cerámica, la iconografía, de pronto hay una influencia así seguramente, ¿no? Europea, pero la lectura, ¿no? La esencia, el ADN ancestral, por decirlo así, ¿no? O etnográfico está metido, ¿no? En la estética, en la plástica, en la morfología, ¿no? Claro. Los códigos son diferentes. Yo creo que es un bonito tema por explorar y sí, dale para adelante. O sea, yo creo que puedes usar la metáfora de los instrumentos musicales, que le es más cercano a la gente, ¿no? Porque cuando le hablas a las personas de, de la forma, del gute form, ¿no? ¿Cómo le llaman eso en alemán? La estética de la forma tiene un nombre, ahorita se me ha ido. Pero sí, o sea, el, el mensaje, el discurso que se debe transmitir es eh, esa transición o ese paso, ¿no? O sea, puede pasar eh,
Ahora se me viene a la memoria, ¿sabes qué? El, George Lucas, cuando habla ¿te acuerdas de la fuerza, de toda esta Ajá, metáfora mística? Él dice léelo, está en internet, se copió de o se inspiró, ¿no? No digamos copió, se inspiró de estos, este sentido místico, ¿no? De las culturas ancestrales indígenas americanos, de los ujú, mayas que los gringos tienen cercanos, ¿no? Entonces, sí, pero ellos venden un principio conceptual con una mirada muy moderna, ¿no? Donde le pone, pues, naves espaciales, seres extraterrestres, pero con elementos, principios conceptuales tan ancestrales que nuestras culturas primitivas ya la tenían, ¿no? claro. Esto divino, esta divinidad, que léelo, hay un artículo, si lo encuentro te lo paso, pero Hecho, yo creo hecho. que ese puente que hace George Lucas, o sea, ¿por qué George Lucas genera pues toda una mística, toda eh, es como un evangelizador, ¿no? Yo he estado en Disney y había un congreso de Star Wars o de la Guerra de la Galaxia, ¿no? Donde todos se Claro, disfrazaban. En el hotel que yo estaba, ya era un hotel no tan caro, era de 3 estrellas seguramente, y cuando yo iba al desayuno, habían personas que estaban vestidas así como igual, oye, y yo en mis adentros yo decía, estos deben trabajar en Disney. Y están yendo pues Es como que tú eres un médico, estás con tu bata pues, ¿no? y Algo así, ¿no? claro, Pero después, cuando me siento al costado, los escucho hablar, había un español que estaba ahí, y era un congreso de Star Wars, de Star sí, Wars. Puta, y era alucinante, porque decía, ¿entiendes, no? O sí, sea, sí, y cómo estos temas culturales antiguos se tomaron, se reinterpretaron de algún modo y se integraron a nuevos íconos contemporáneos, ¿no? Y al final la gente vive esos elementos culturales o esos elementos conceptuales, a lo mejor de la misma manera que los antiguos lo vivían, sí, y se con esa conectan, o sea, pasión, se con esa conectan. emoción, ajá, con esa pasión, emoción, conexión, pero con íconos contemporáneos. A lo mejor un poco más banal hoy en día en algunos aspectos, porque no es como una religión, pero muchos lo pueden tomar, o sea, muchos a lo mejor no lo toman como una religión, pero lo viven con una pasión casi religiosa, ¿no? Entonces, es una transformación del símbolo, una transformación iconográfica, pero principios fundamentales pues llevados, ¿no? O trasladados. Eso es interesante y eso yo creo que sucede pues, con todo, ¿no? Y esto es pues cómo se ha transferido estos elementos culturales, ¿no? Lo que tomó a lo mejor George Lucas para hacer sus historias, eh, lo tomó de culturas ancestrales, pero y lo reconoce, ¿no? Dice, bueno, es que esto es así, lo tomé de acá y cómo a lo mejor de culturas mesoamericanas pasaron a elementos culturales anglosajones, pero después de ahí se volvió a repartir por todo el mundo, ¿no? Y entonces ahora en todo el mundo viven esos nuevos conceptos, esos conceptos antiguos con iconos nuevos, ¿no? Eh, Luis, yo creo que totalmente de acuerdo y me alegra gratamente tu texto y es muy potente, ¿no? Yo creo que eso es lo que se debe buscar. Acuérdate que este texto lo van a leer jóvenes universitarios. Te cuento que en Chile se está imprimiendo el libro. Eh, Tomás Díez, bueno, debes conocerlo, haber escuchado. Sí, 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 Le claro. hemos enviado 20 libros para que los reparta por Asia. Él está en Bali, en Ah, Singapur. ya. Entonces, él tiene, tú sabes que él es bien metido, medio político es él, ¿no? Está Sí, metido y por lo menos el libro está
en Asia, y ya está, ¿no? O sea, Claro. es una buena oportunidad. Yo creo que es una bonita oportunidad. Más bien, para no quitarte mucho tiempo, lo dejaríamos ahí para programar otra reunión. Tú me dices cuándo para, Sí, sí, sí. para agendarlo. Si quieres, en podemos agendarla. Yo voy a ir tratando en estos días de ir pues Sí. puliendo, ¿no? El borrador, Sí. agregando las ideas, Sí, como para cuándo podríamos volvernos a reunir.